A continuación intervendrá Alejandra Mosso Jaimes. Ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Está haciendo un doctorado en Historia por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Museología por la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha hecho diversos cursos en Estados Unidos, de Norteamérica, y es Premio Nacional del INAH Miguel Covarrubias del 2003 como mejor tesis de maestría en el área de museografía e investigación en museos, con una propuesta metodológica para desarrollar guiones para exposiciones, del que ahora ha derivado un libro, Curaduría Interpretativa, publicado en el 2018. Actualmente es profesora de investigación en la especialidad de Historia en el Museo Regional de Guadalajara y ha impartido numerosos cursos en diversas universidades e instituciones. Ella nos hablará del Museo Regional de Guadalajara, México, la historia de su fundación. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos los organizadores del foro y al museo por darme la oportunidad de estar aquí y también a ustedes por su presencia e interés. Yo voy a presentarles el avance de una investigación que estoy realizando, que está muy fuerte, y que por ahora se llama el Museo Regional de Guadalajara, la historia de su fundación en el contexto de la Revolución Mexicana. Esta presentación está organizada en 3 partes y unas conclusiones preliminares. Voy a comenzar dando un poco de contexto al Museo Regional de Guadalajara a hoy. Bueno, este es los Estados Unidos mexicanos. El estado de Jalisco se encuentra al occidente de la República y su ciudad capital es Guadalajara. Aquí se encuentra la Ciudad de México y cuando me refiera yo, durante lo que voy a leer, al occidente, me refiero al occidente del país. Bueno, el Museo Regional de Guadalajara fue fundado en 1918 como Museo de Bellas Artes, Etnografía y Enseñanzas Artísticas de Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que el año pasado cumplió su centenario, no se ha reconstruido ni analizado a profundidad su historia. El museo se encuentra ubicado en el primer cuadro de la ciudad, en la calle del Liceo, frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y a un costado de la Catedral de Guadalajara y la Plaza de la Liberación. El edificio que actualmente ocupa data del siglo XVIII y fue construido para ser sede del Seminario Conciliar de San José. Este es el Centro Histórico de Guadalajara, aquí se encuentra la Catedral, la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el museo se encuentra aquí. Cuenta con uno de los acervos más grandes, valiosos y diversos de México y del estado de Jalisco. Sus colecciones abordan temas de paleontología, arqueología, historia, etnografía y pintura, y destaca porque cuenta con la colección prehispánica más completa de culturas de Occidente. Además, sobresale porque resguarda una valiosa colección artística que puede ser considerada la pinacoteca más completa de Jalisco de los siglos XVI al XX. Esta es rápidamente una vista de algunas de sus colecciones. Bueno, aunque la fundación del museo fue una iniciativa local, su apertura solo fue posible gracias a las gestiones que sus fundadores hicieron con el gobierno federal mexicano y con los recién creados Museos Nacional Mexicano, Escuela Nacional de Bellas Artes y la Academia de San Carlos. Otra característica de este museo es que fue inaugurado a partir de las políticas educativas que se estaban construyendo en medio de la Revolución Mexicana, un conflicto armado que se inició en México en noviembre de 1910 y concluyó hasta la década de los años 20. Bueno, ahora les voy a hacer un poco de recuento del Museo Nacional Mexicano, que es el antecedente del Museo Regional de Guadalajara durante el siglo XIX. El siglo XIX mexicano estuvo lleno de dificultades, desacuerdos y guerras. La inestabilidad política y crisis financiera eran una constante. Después de 3 siglos de dominación española, México se enfrentaba al enorme reto de gobernarse y lograr el reconocimiento internacional como país independiente. Entre 1821 y 1876, México cambió al menos 9 veces su forma de gobierno,
Comenzó con el plan de ser una monarquía constitucional, después se declaró imperio con Agustín de Iturbide, varias veces cambió de república centralista a república federal, también se instauró una breve dictadura con Antonio López de Santana, hubo un segundo imperio con monarca extranjero, Maximiliano de Habsburgo, hasta que triunfó de nuevo la república y el siglo concluyó con la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, de 1876 a 1910. Desafortunadamente, cada cambio fue a través de las armas, y por si fuera poco, en medio de estos cambios hay que agregar la Guerra de Reforma, los gobiernos simultáneos de conservadores y liberales y las intervenciones extranjeras. Por España, en 1829, un intento de reconquista, una primera invasión francesa conocida como Guerra de los Pasteles, la invasión de Estados Unidos, donde México pierde la mitad de su territorio, y una segunda intervención de Francia conocida como Segundo Imperio. A pesar de todo lo anterior, en 1825 se creó oficialmente el Museo Nacional Mexicano, primer museo nacional en el país. Su primera sede sería una de las aulas de la Nacional Pontificia Universidad de México, lugar que ocuparía hasta 1868. Contenía una diversidad de objetos que daban cuenta del territorio, la naturaleza y la sociedad de México mediante acervos de antigüedades, historia, productos de la industria e historia natural. Para ese mismo periodo, Rodrigo Vega y Ortega, en su estudio La vida pública del Museo Nacional de México a través de la prensa capitalina, sostiene la tesis de que los historiadores han descuidado el estudio del museo en este periodo, ya que han dado por hecho que el clima de inestabilidad política, social y económica complicó el crecimiento de la colección y el desarrollo de las actividades del Museo Nacional Mexicano. Y que, cito, bajo este argumento se ha señalado reiteradamente que esta institución fue una bodega de objetos, sin orden ni valor hasta la República restaurada. Sin embargo, cuando se revisa la documentación archivística, bibliográfica y hemerográfica de la época, se aprecia que los historiadores han estado equivocados, ya que esta institución cultural se consolidó a lo largo de sus primeras 3 décadas de existencia. Cierro cita. El texto de Vega y Ortega demuestra que, en efecto, el Museo Nacional Mexicano continuó sus actividades y seguía abierto al público hasta en los momentos más complicados para el país. Un ejemplo es cuando fue la invasión de los Estados Unidos en 1847. En una nota del periódico The American Star se describe que los invasores visitaron el museo apenas un día después de haber tomado la Ciudad de México. Vega y Ortega apunta que el interés y objetivo de algunos de los invasores estadounidenses era la consigna de adquirir de manera lícita o ilícita algunas de las antigüedades y objetos que fueran de interés para las colecciones públicas o privadas de su país. Bueno, ahora sí voy a hablar entonces ya del Museo Regional de Guadalajara y su fundación en el contexto de la Revolución. Para 1876, el gobierno de Porfirio Díaz había recibido un país agotado y una sociedad profundamente dividida, tanto en ideales como social y económicamente. A pesar de ello, había estabilidad política. Detonó el crecimiento económico, favoreció la inversión extranjera, reactivó la agricultura, la minería y la industria. Se abrieron bancos y el país se comunicó con miles de kilómetros de vías de ferrocarril. México se modernizó, se llevaron a cabo grandes obras de urbanización, monumentos y embellecimiento de las ciudades. El progreso y la estabilidad se logró durante el gobierno de Porfirio Díaz y también estos logros se vieron reflejados en las artes y la ciencia. Sin embargo, su gobierno aplicó la estrategia de desmantelar la propiedad comunal, sobre todo de los indígenas, incluso a través de la violencia y el exterminio. Antepuso a los ricos y extranjeros a quienes otorgó concesiones y privilegios. Implantó una política de represión en contra de los débiles, trabajadores, obreros, mineros y campesinos. Al paso de los años, después de 3 décadas de constantes reelecciones de Porfirio Díaz como presidente, y en un nuevo contexto, se desató una nueva guerra interna, la Revolución Mexicana de 1910. Para septiembre de ese año se cumplían 100 años de iniciada la Guerra de Independencia, razón por la cual Porfirio Díaz ordenó hacer una gran celebración, pues era un excelente pretexto para mostrar la estabilidad y progreso logrados por su gobierno. Así, las fiestas del centenario consistieron en bailes, desfiles, conciertos, edificación de monumentos y exposiciones.
Para entonces ya se venían cocinando varios grupos de oposición, entre ellos el Partido Antirreeleccionista bajo el liderazgo de Francisco I. Madero, que a través de su ideario La Sucesión Presidencial de 1910 plasmaba el centro de su propuesta: sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, para ese año Díaz se religió una vez más a lo que Madero llamó a las armas el 20 de noviembre para derrocar por fin su dictadura. Así, apenas un par de meses después de las grandes celebraciones del centenario de la independencia, dio comienzo la Revolución Mexicana. Al llamado de Francisco I. Madero atendieron varios grupos armados, principalmente en el norte y centro del país, y para finales de 1910, Díaz fue derrocado y exiliado a Europa. Madero ascendió como presidente, pero muy pronto, en 1913, fue asesinado y las luchas internas continuaron. Entonces surgió el liderazgo de Venustiano Carranza a la cabeza del ejército constitucionalista que luchaba en contra de Victoriano Huerta, traidor y asesino del presidente Madero. En este contexto, Arturo Camacho ubica una parte de los antecedentes de la fundación del Museo Regional de Guadalajara. El evento desafortunado se dio el día 8 de julio de 1914, cuando las fuerzas constitucionalistas tomaron la ciudad de Guadalajara y se instalaron en conventos y en el atrio de la catedral. Encendieron fogatas con muebles y libros de los edificios aledaños, a lo cual Juan Farías y Álvarez del Castillo, mejor conocido como Ixca Farías, tuvo a bien detener tras hablar con el general Manuel M. Diegues, gobernador provisional de Jalisco, nombrado por el mismo Carranza. Desafortunadamente, este tipo de episodios no eran raros, no solo en Guadalajara, sino en otras ciudades del país. Las constantes batallas, revueltas y bandolerismo también dejaban a su paso saqueo y destrucción. Para 1917, Venustiano Carranza fue proclamado presidente constitucional, periodo que duró apenas 3 años, hasta el 21 de mayo de 1920, cuando también fue asesinado. El Museo Regional de Guadalajara fue fundado justo durante su breve periodo de gobierno. Carranza había dictado leyes y nombrado como encargado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a Félix Fulgencio Pallavicini para el periodo de 1914-1916. Durante su gestión se implementaron políticas de salvaguarda del patrimonio cultural, como la protección de monumentos arquitectónicos, el incremento de la colección del Museo Nacional y el traslado de la Biblioteca Nacional al museo. Talía Montes reporta que el 5 de enero de 1916, en la ciudad de Querétaro, Venustiano Carranza decretó la Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Artísticos, cuya aplicación recaería de manera directa en el Museo Nacional y en las inspecciones de arqueología y de monumentos artísticos. Esta legislación se consideró a las capitales de los estados y a algunas ciudades de los mismos como centros de cultura, donde un inspector o subinspector reportaría el patrimonio encontrado. Entre los primeros en recibir tales nombramientos se encontraron los pintores Manuel Pastrana para Zacatecas, Juan Ixca Farías para Jalisco y Antonio Cortés para Tacuba, Azcapotzalco, quienes encabezarían la formación y administración de un museo. En esos mismos años, en Guadalajara se creó un grupo de artistas e intelectuales que se hicieron llamar el Centro Bohemio. Interesados por los acontecimientos de la Revolución, se distinguían por buscar la vanguardia modernizante en el arte, pero desde una perspectiva local y universal. Uno de sus fundadores fue precisamente Ixca Farías, artista que había tenido la oportunidad de estudiar en el Instituto de Arte de Chicago y viajar por Europa. Tenía la sensibilidad y visión para crear un museo. Así, en 1916, su interés por la conservación del patrimonio cultural lo llevó a solicitar el nombramiento honorario de inspector y conservador de monumentos artísticos del estado de Jalisco, mismo que le fue concedido por el propio Pallavicini el 7 de junio de 1917. Con este contrato se encargó de rescatar sobre todo la obra religiosa de templos y conventos que estaban siendo saqueados o destruidos y que sería parte fundamental de la colección del nuevo museo para el Estado. El propio Ixca Farías relata en datos relativos al Museo de Guadalajara la historia de su fundación. Y cito, el 29 de agosto de 1916, por proposición del señor Jorge Enciso, inspector y conservador de monumentos coloniales y de la República, fui nombrado inspector de monumentos de esta ciudad por el ministro de Educación, señor F.F. Pallavicini.
Con este carácter recogí de templos y conventos de los que habían tomado posesión las fuerzas constitucionalistas objetos que podían correr peligro de perderse o destruirse embodegándolos para su seguridad. En 1917, en una visita que hizo a esta ciudad el inspector general de monumentos, señor Jorge Enciso, solicitamos al general Manuel M. Diegues el local que hoy ocupa el Museo de Guadalajara y que fue inaugurado el año después, el 10 de noviembre de 1918. El museo se inauguró con las piezas que Ixchca Farías había rescatado en Jalisco y 101 cuadros que fueron adquiridos en la capital de la República, procedentes de la Academia de San Carlos. Las gestiones hechas en México para traer los cuadros y demás objetos fueron hechas por el señor Jorge Enciso, además de 18 vaciados en yeso de monumentos arqueológicos del Museo Nacional. En los primeros años, el museo también funcionó como escuela libre de pintura y escultura fomentada por Ixchca Farías. Para entonces se llevaron a cabo exposiciones, conferencias y conciertos de artistas e intelectuales importantes. Así, muy pronto el museo se convirtió en el centro cultural más importante de la ciudad y del occidente de México. Y concluyo. El Museo Regional de Guadalajara fue fundado en medio de la Revolución Mexicana gracias al plan educativo que se estaba proponiendo desde el gobierno federal del presidente Carranza, pues a pesar de la inestabilidad política, militar y sobre todo económica, se destinó presupuesto, se dictaron leyes, se crearon y fortalecieron instituciones para que este y otros museos fueran posibles. Por otro lado, la recién creada figura de inspector de monumentos fue determinante, al igual que el perfil de quienes asumieron este puesto, ya que su formación como artistas e intelectuales determinaron no solo la fundación de museos estatales, sino que definió la personalidad y consolidación de cada museo. Finalmente, para el caso de Guadalajara, fue principalmente gracias a las gestiones de los artistas jaliscienses Jorge Enciso e Ixchca Farías. Muchas gracias.